Hola, ¿cómo están todos, todas y todos? Eh, Gracias por estar asistiendo a este nuevo programa de Revuelta TV que se llama Voces en Resistencia, donde estaremos conversando con las distintas voces de nuestros pueblos, con quienes luchan, con quienes cultivan y reivindican la memoria, con quienes se organizan y por sobre todo con quienes persisten. Este podcast busca enlazar las distintas experiencias que han sido el soporte continuo de quienes resisten al modelo capitalista neoliberal desde las distintas trincheras. En este primer capítulo estaremos hablando con un compañero del colectivo 119, quienes se encargan de mantener la memoria viva de un trágico suceso que golpeó y golpea aún a nuestros pueblos en lucha. Esta acción de este grupo ha sido una maravilla que pudimos vivir ahora en julio y que tiene múltiples repercusiones. Entonces queríamos presentarles, primero presento a mi compañero de programa, Omar Basualto. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Omar Basalto. Vamos a hacer este programa con la Noriluz. Vamos a tratar de hacerlo entretenido, de ir conversando, de ir atreviéndonos, abriendo temas, abriendo espacios. Eh, Precisamente lo que simboliza Voz en Resistencia es la apertura y recuperación de espacios también, digamos. Mucho de su accionar está ahí, y lo que buscamos precisamente es dar y generar voces a esas personas que van y hacen y abren espacios. Así que, bueno, en eso nos vamos a ir encontrando, vamos a ir viendo cómo nos va resultando esta situación en función de esta tecnología nueva. Y bueno, juntemos, un modo más de juntarse, de conversar, de encontrarnos, ¿no? Así que, bueno, eso sería, pues, Nurilo, presente todo al Entonces le compañero. damos la bienvenida a Roberto Doríbal Briceño del colectivo 119. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy contento de que me haya invitado a este programa. Y me gusta el título, es provocativo, eso, Voces en Resistencia. Bueno, yo soy parte de una agrupación que se llama Colectivo 119, Familiares y Compañeros, y que, como su nombre lo dice, tiene su origen en la lista de los 119, el montaje comunicacional del año 1975, y que la DINA pretende borrar su crimen haciendo un montaje que pretendía hacer aparecer a los nuestros, a los secuestrados y hechos desaparecer en Chile, como muertos en el extranjero, en diferentes rancillas y, en fin. Una operación de guerra psicológica que afortunadamente se revirtió en acción, se permitió organizarse, permitió salir adelante en esos oscuros años de los primeros años de la dictadura. Y aquí estamos, ya casi 50 años, este año fueron 48 años de la lista, y pudimos justamente desarrollar una actividad que trascendía la conmemoración, puesto que en este año tan particular, que son 50 años más de despojo, miseria, injusticia, violación a los derechos humanos, pudimos también abrazar las causas del presente, del pasado, y en conjunto casi 3.000 personas marchamos por Santiago exigiendo justicia y también proponiéndonos hacer otro Chile, hacer otro mundo a partir de nuestra autonomía y autogestión. Sí, eso es un aspecto que resultó muy maravilloso, como la autoconvocatoria, la autogestión, la autonomía de los pueblos allí representada, bajo la lluvia, nada nos detuvo. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo fue que partieron con este tema de las siluetas gigantes? Bueno, eso se remonta al año 2005, cuando se iban a conmemorar 30 años del caso de los 119, y los familiares, los presos políticos, amigos, compañeros, muchas personas sensibles al tema o que conocieron a una de estas personas que aparecen mencionadas en la lista, nos autoconvocamos para... la pregunta era, ¿qué hacemos a 30 años de esta lista?
¿qué pretendemos? ¿De qué forma nos vamos a manifestar? Y ahí surge esa idea de salir del marco restrictivo de lo que hasta el momento era cómo se expresaba, cómo se ejemplificaba la situación de de las desaparecidas. Entonces, quisimos trascender de la foto en el pecho o la pancarta, que no daba cuenta desde nuestra perspectiva de la humanidad que estábamos invocando, que también hablaba desde la vitalidad, desde la capacidad de estos seres de haber sido motores, de haber estado articulando en el ambiente laboral, sindical, estudiantil, de haber sido hombres y mujeres activos en un proceso y en una etapa muy interesante de nuestra historia, como fue esos 3 años de la Unidad Popular y la propuesta que muchos de ellos traían desde sus militancias políticas de construir justamente un Chile distinto. Entonces, nosotros quisimos reflejar todo eso en una imagen y afortunadamente un grupo de artistas, entre ellos José Rodríguez, nos plantearon la idea de hacer un corpóreo, una imagen a tamaño real, donde el rostro de las compañeras y compañeros iba acompañado de una gestualidad corporal, de una postura que hablaba de su época en el vestuario, que hablaba también de su oficio, de su trabajo o de su pasión. Entonces cada una de estas siluetas tiene o una cámara si es un fotógrafo, o representa a un asistente social, en fin, o representa a un artista. Cada silueta trató de hablar de la vida, del quehacer de estas personas. Y que no se les reconociera solamente en una foto que estaba enmarcada en los signos de interrogación. Entonces, y además quisimos que ellos volvieran a la ciudad, que volvieran al espacio vital. Entonces, por eso, en el año 2005, hicimos una serie de marchas desde diferentes puntos, universidades, desde casas de secuestro y tortura o desde los propios hogares de las personas, y copamos la Plaza de la Constitución. Estuvimos 3 días ahí con un montaje de diferentes expresiones artísticas y eso fue lo que pretendíamos, que ellos se mezclaran en el tránsito de miles de personas que iban a su escuela o iban a su trabajo. Incluso viajamos en metro, en micro con ellos y sorprender, de una forma también golpear, que se viera y que se inquietara a las personas por qué marchan con estos seres, con estas personas, qué representan. Cada uno de ellos lleva una tarjeta que habla de sus datos biográficos básicos, edad, profesión, en fin, militancia, incluso algunos tienen ahí, y como para poder responder esta inquietud. Y en la Plaza de la Constitución también no era una exhibición fija, fría, sino que cada cierto tiempo también de esos 3 días que estuvimos ahí, los movíamos, dinamizábamos la construcción, y que en el fondo era una interpelación al Estado, al responsable de este y de otros crímenes que se han venido cometiendo. Bueno, esa es un poco la explicación de por qué las siluetas. Y la paleta de colores, que toda es como en la gama de los sepia, también porque queríamos darle esa, como representar la memoria, que son como las fotos antiguas, pero que también interactúan con nosotros. Entonces el sepia es bastante amable, ¿no? En algunos tonos se parece mucho a la piel y se confunde. Si uno ve fotos en blanco y negro de entonces, también se puede como confundir cuáles son las personas reales y cuáles son estas representaciones en las marchas, en fin. Y creemos que fue bastante interesante el experimento, el logro, y nos marcaron principalmente a nosotros, a los que
a los familiares, a los compañeros y compañeras que trabajamos en esa. Y así como llega este año, 2023, los 50 años del golpe, y ante una invitación del Museo Nacional de Bellas Artes, querían exhibirla, nosotros dijimos, nosotros queremos ser fieles a lo que estas imágenes, estas siluetas que son nuestros familiares, nuestros compañeros, por lo que fueron creadas, que es para acompañar las luchas del pueblo, para estar en la calle reivindicando alguna demanda, reivindicando justicia, no a la impunidad, no al negacionismo. Y si es con esa condición de que nosotros las llevemos marchando, que no se vayan en un transporte, en una caja, sino que nuevamente la calle sea su espacio, su territorio, y, y que vayan también acompañados con expresiones del canto y de la danza latinoamericana en un pasacalle. Entonces eso fue lo que dio el pie inicial y empezamos a trabajar mucho. Empezamos a reconectarnos con familiares, a reconectarnos con personas que estuvieron en el 2005 y también nos vinculamos con muchos colectivos y personas que no estuvieron entonces, muchas eran muy niños, pero ahora son personas que están activas, que participaron en la revuelta de octubre del 2019, son colectivos que han surgido por otras demandas, nuevas demandas, y entre todos y todas logramos dar cuerpo a esa hermosa mañana de lluvia, pero además una mañana de mucha emoción. Y no de esa emoción que paraliza, que inmoviliza, sino que la emoción que justamente activa muchas fibras en la comunidad, en el colectivo. Y fue hermoso, fue políticamente fuerte, y creo que en estos 30 años que se ve como tan difuso el qué estamos conmemorando, a qué se refieren los 50 años, creo que esta marcha de una u otra forma le marcó el pulso a muchos, ¿no? Y creo que también entre ellos al gobierno y al movimiento clásico y histórico de derechos humanos. Esperamos aún que esta vara alta la puedan superar. Esta no es una competencia, pero creo que los pueblos y las personas que en este país, en esta nación, luchan por el buen vivir, nos merecemos salir con fuerza. Todos nos merecemos recuperar justamente esa energía que cada cierto tiempo se expresa, como en el 18 de octubre, y volver a ocupar las plazas, las calles, que el debate sea allí, que el poder constituyente de un pueblo se dé allí, y que tengamos también la capacidad de aprender, de que la memoria, que la experiencia que hemos vivido, que nos sirva para justamente proponernos el asalto a lo imposible, o sea, a la vida digna, a la justicia, todo eso sea efectivamente con más astucia, con más, que no nuevamente nos resuelvan el tema por arriba con una transaca, sino que tengamos la capacidad de no solamente ser activos en la calle, en todos lados, sino que también tener la capacidad de elaborar un pliego, algo que organice y dirija esos esfuerzos, esas luchas. Así que aquí estamos, esperando todavía que nos volvamos a dejar seducir por el poder popular, como es el tema que está acá, ¿eh? No aspiramos a ese poder. Aspiramos y nos intriga el cómo justamente desde los pueblos, desde las comunidades, surja el poder que las haga motores de cambio. Qué bien. Sí, yo sentí mucho de esa energía y
fue tan bello casi como estar en las calles durante los días de la revuelta, en que uno se energizaba con los compañeros y compañeras en las calles. Aquí una cosa que me gustó mucho, me llamó mucho, es que esa famosa unidad a la que llaman, y que uno dice, pero ¿quiénes? ¿Nos vamos a unir con quiénes? Allí estaba la unidad de aquellos que tienen efectivamente un proyecto que a lo mejor es particular, de poder popular, pero que unidos todos pasan a ser un proyecto para esta nación, o para las naciones que están aquí presentes. Me llamó mucho la atención cómo salían a saludarnos, salía la guerrilla marica, salía el Sebastián Acevedo, salían a saludarnos a las calles, y éramos uno con los compañeros y compañeras que iban en las siluetas, y nosotros que íbamos caminando con nuestras calles y también llevando con nosotros a nuestros piños que nos unen. Creo que fue una acción muy notable realmente de sacar los pueblos a las calles, como sentirnos sin miedo. Y les puedo contar, disculpa, Omar. No, vale, no, sí. No, les cuento que a raíz de esta acción, incluso antes del 22 de julio, porque empezamos nos dimos cuenta que teníamos que ocupar la tecnología, ocuparla al máximo nuestras capacidades, porque enfrentamos a un enemigo que es 1000 veces más poderoso, el cuarto poder. O sea, como las empresas tienen a su haber todos los canales, incluso con su dinero pueden intervenir en YouTube, en todas las plataformas, pueden pagar espacio. Entonces nosotros teníamos que tensar todos los perfiles particulares y de grupo, las páginas, todo teníamos que... Y empezamos a elaborar muchos pequeños reels o videitos de lo que estábamos haciendo en el proceso de recuperar la silueta, hacerle una repasada al color, a las formas, en fin, en los rostros, restaurarlas. Y íbamos haciendo diferentes videos cuando imprimíamos con las chicas de serigráfica los pañoletas o los parches. Todo eso lo íbamos como compartiendo. Y creo que eso también fue motivando a las personas, porque se veía el proceso, que el proceso también es muy importante, no solamente la culminación de una acción. La acción comienza desde la idea hasta la evaluación y en su proyección. Entonces el proceso fue motivándonos y motivando a muchas personas. Y esto generó que nos empezaban a contactar compañeros, por ejemplo, de Valdivia, de San Antonio, de La Serena, que decían, compañeros, ¿cómo podemos lograr que traigan esas imágenes acá? Y nuestra respuesta se la decíamos, era, ¿y por qué no recuperamos la memoria de las compañeras y compañeros de ese territorio y la transformamos en una silueta? ¿Por qué no hacemos invertimos? En vez de traerlos, que ustedes nos traigan a las calles de cada territorio a sus compañeras, a su compañero, y con su historia, con esa vitalidad, con lo que hermoso que hicieron antes de caer en manos de la represión. Y así, por ejemplo, en Valdivia se conformó un grupo bastante interesante que ya están trabajando, van a tener una tremenda actividad en septiembre. Y en fin, en diferentes lugares nos piden apoyo y bueno, nosotros tenemos más allá que nuestra experiencia para compartirla y no es tampoco una llave mágica, es lo que pudimos hacer acá, pero vamos a hacer un pequeño video que es como cómo hacemos nosotros una silueta a partir de una fotocopia con un trozo de trupán y cómo le damos una gestualidad. Así, un tutorial bien simple para explicar lo que nos resultó a nosotros y capaz que se puedan levantar en diferentes lugares de esta franja de país, en cada comunidad, en cada localidad, salir con el pescador o con la compañera que era estudiante de la universidad o que trabajaba en un jardín infantil, en fin, y que le devuelvan su lugar en la ciudad, en el pueblo,
porque eso es, nosotros tenemos que restituirlos a nuestro presente, ¿eh? La memoria no es una cuestión solamente del pasado, sino que cómo este pasado se vive hoy, cómo repercute en nuestra vida hoy. Entonces, esperamos que esto suceda. Y si no sucede ahora, no hay por qué decir, bueno, los 50 años. Ese era un pie forzado. Pero la memoria tiene que nuevamente ocupar el rol y ser parte de la construcción del futuro como esperamos. Omar, dale tú. Omar, ¿tú tenías una pregunta ahí en carpeta? Dale nomás. Sí, tenía algunas, no, en realidad no son preguntas, son más bien comentarios que quería hacer. Bueno, básicamente, uno ve las cosas desde la óptica del punto en donde está, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos, y yo en particular, harta vinculación con gente del mundo popular, más marginado que nada, digamos, y sobre todo la gente vinculada con los sin casa, etcétera, ¿no? Y ahí a nosotros nos pasó algo el otro día cuando fue la marcha, que teníamos una jornada de trabajo en particular, de trabajo cooperativo, fijada para el día sábado, ¿no? Me parece que era. Y la gente preguntó, pues, ¿qué pasa? ¿Vamos a la marcha o no vamos a la marcha? Y fue una discusión chiquitita, pero fue interesante porque en el fondo era rescatar parte de lo que había sido la historia finalmente, de todos estos compañeros que cayeron, versus la historia extremadamente actual. Gente que estaba viviendo en un campamento, en una toma, que tiene ciertas casas, pensando si iba o no iba a la toma, o sea, perdón, a la marcha. Y en ese contexto estuvieron de acuerdo en que sí, pues había que apoyar e ir a la marcha, por lo menos la mitad de los compañeros que estaban ahí y compañeras, y fueron a la marcha. Y otra cantidad de compañeros se quedó vinculada porque tenía que hacer otras tareas y cumplir con algunas funciones. Pero fue una cuestión en términos de la discusión, Roberto, que te quería plantear yo una inquietud que me salta con estas acciones de voces en resistencia. El marco general no ha cambiado, ni para la militancia, ni para los compañeros que fueron parte de los 119 que cayeron, ni para ustedes como familiares, ni para muchos de nosotros que estamos aquí en circunstancias de lucha constante y resistiendo constantemente al sistema. Pero aquí hay miradas que son distintas, pues. Hay miradas que son desde el aparato institucional, también de derechos humanos, en el área institucional. Hay gente que se institucionaliza más o menos, y creo que nosotros, por lo menos, o yo en particular, y la gente con la que uno trabaja, que es parte de estos movimientos de resistencia, nos sentimos mucho más vinculados con estos compañeros comité, con lo que representó la historia de estos compañeros, con lo que representó su militancia, ¿cierto? Y tratar de reflejar esa actividad, esas vidas, en acción concreta, en construcción de poder popular, en construcción de economía popular. Eso nos interesa, digamos. O sea, ¿qué te quiero decir? Que más allá de la cuestión institucional, del cómo se resuelva, o judicialmente inclusive, el conflicto que ustedes tienen, que les den o no justicia, entendemos que por el lado nuestro existe la posibilidad de hacer carne y vida a cada uno de sus compañeros en cada una de las acciones que nosotros generamos y desarrollamos cotidianamente. Y nos gustaría estar mucho más cerca de ustedes también. O sea, te lo digo súper honestamente y desde la acción directa, digamos. O sea, más allá de la marcha, tengan presente que sus familiares son un ejemplo para nosotros. Eso es lo que te quería decir. Lo que tú dices me parece tan acertado porque los familiares, por lo menos en el grupo que yo estoy, asumimos que la memoria no nos pertenece y que nuestros familiares ya no nos pertenecen, son patrimonio de todos. La memoria y la lucha y el exigir justicia es patrimonio de todas las compañeras y compañeros.
así como la resolución judicial o política de determinado problema, nos afecta a todos, más allá de quien está directamente involucrado. Entonces, ¿por qué? Porque el poder ha apostado incluso a la impunidad biológica, ¿no? O sea, retrasar, diluir, y ahí toco lo que tiene que ver con la lucha en lo jurídico. Dilatar, porque sabemos que la vida humana tiene un momento en que ya no se está ni siquiera en condiciones, y la muerte es implacable. Entonces, muriendo los familiares, ellos apuestan a que muere el proceso, ¿ah? Y también como el que interpone la querella, el familiar, si no hay quien lo... Entonces, pero es más que eso, porque tampoco podemos esperar mucho de este tipo de tribunales que son clasistas, que históricamente han sido constituidos justamente para castigar al pobre y para salvar al que tiene poder. Entonces, no se resuelve todo ahí, no se resuelve nada en realidad casi en lo jurídico, pero sí son espacios en los que hay que agitar y justamente desnudar cuál es el carácter de esos tribunales. Y en el término y volviendo al tema de la desprivatización de los compañeros, de la memoria y de la lucha por los derechos humanos, creo que en ese comité de Sin Casa o en ese centro de alumnos en que está presente la historia, la memoria de una persona o de los 119 o cualquiera que haya sido violentado por el Estado, también está implícito creo, el poder hablar del testimonio de vida, del aporte que esta persona hizo, y cómo puede también significar un elemento que dinamice las luchas del presente. Por ejemplo, nosotros no marchamos ese 22 solamente por los 119, también marchamos contra la ley Gatillo Fácil, marchamos ahí contra las diferentes formas que asume en este presente, en este 2023, la violencia del Estado, por ejemplo, contra el pueblo, nación y territorio mapuche. Ahí estuvo también Pillan Mamul, un colectivo que recupera y que trabaja el tema de los tótem mapuche, que nos acompañaron, y fue importante eso, porque se mezclaron ahí un montón de elementos que le dieron más riqueza a la marcha y que hacía que la denuncia y que la demanda que estábamos haciendo fuera más potente. O sea, cuando llegamos a la Plaza de la Constitución había un tremendo arco por la cual pasaban los 119, pero también esa interpelación allí era una interpelación, por ejemplo, por la justicia para Manuel Gutiérrez o para Macarena Valdés, o era una interpelación al Estado y a la sociedad que permite que hoy se esté reprimiendo brutalmente a los estudiantes, como pasó hace 4 días en su actividad, cuando nuevamente saltaron los torniquetes. O sea, no podemos salir con los 119 por justicia para ellos. Creo que la justicia y lo que demandan los compañeros desde el éter en que están y con el apoyo de los compañeros que los llevamos es la justicia para los pueblos. Entonces, yo creo que esa discusión que ustedes tuvieron y esa resolución de quienes iban a la marcha y quienes seguían trabajando en los temas del campamento, de la toma, en fin, es súper importante y válida. Y ambos decisiones fueron aceptadas, porque tú no puedes hacer memoria si descuidas la lucha puntual y particular de tu colectivo. Pero estas se pueden retroalimentar y se pueden resignificar. O sea, en esa marcha yo creo que muchas personas recuperaron un poco, como decía Nurilú, ese espíritu que hubo el 18 de octubre. Pero es más, muchas personas volvieron del bajón que les produjo la traición, y se sintieron nuevamente parte de un colectivo, de una masa, de una marejada que va por los cambios, va por las transformaciones que se requieren. Entonces,
es súper importante lo que ustedes debatieron allá y creo que en muchos lugares también se dio. El mismo tema de la lluvia, creo que curiosamente, como desde algún lugar la sincronía que hay entre el ser humano, el espacio y la naturaleza, hizo que esa lluvia fuera una bendición más que un obstáculo. Muchos compañeros nos decían, el pueblo mapuche y su cultura valoriza la lluvia como algo positivo, algo profundamente un signo positivo. Entonces, sentíamos como esa lluvia una bendición para esta marcha, ¿eh? Como le dio ¿cómo se puede decir? Un dramatismo, pero un dramatismo positivo. No estábamos agobiados, no. La lluvia como que nos hacía ser más vitales, más frescos, y también heroicos de alguna forma. O sea, ese paso, por ejemplo, por Mapocho, cuando estaba todo inundado, y los pacos empujando con el guanaco y otros pacos tratando de desviar, quebrar la marcha, pero ahí primó justamente esa energía de la comunidad, del colectivo, y supimos reagruparnos bien. Ahí estaba la guerrilla marica, que con su fuerza, con su danza, condujo el pasacalle con mucha energía para entrar por San Antonio hasta la Plaza de Armas. O sea, esa experiencia, ese día, ¿sabe?, está lleno de signos, como uno le puede dar una lectura y es potente, ¿eh? Entonces, esta memoria no es una memoria nostálgica, no es una memoria que queremos dejar inmortalizada en una placa, en una calle, que valoro yo mucho el cambio de nombre de calle. Es una memoria que se queda en el corazón y que se queda en el cuerpo y en la mente de quienes pudieron acceder o tienen contacto a los videos para poder replantearnos el día a día por nuestras causas, por nuestras luchas. A mí me quedó la sensación ese día de que se instaló en un nuevo puesto la primera línea, porque incluso la frase aquella de con lluvia, llueve, truene o relampaguee, allí vamos a estar, nosotros la volvimos a sentir ahora. El 22 de agosto se conmemoró otro año más del asesinato vil de Macarena Valdés, y nos juntamos junto al río Mapocho, transmitiendo mensajes desde el Mapocho al Tranquil, con una lluvia torrencial, y los cultrones sonaron mejor que nunca, y allí estuvimos. Entonces, creo que es como un acompañamiento a la primera línea. De hecho, cuando ustedes rompieron ese muro de papel a la salida del Museo de la Memoria, estaban allí los estudiantes, las y los mapuches, estaban las brigadas de salud del 18 de octubre. Entonces, yo creo que más bien es eso, es como traerlos para que acompañen. Todos juntos somos primera línea, en el fondo. ¿Sabéis qué es lo que a mí me escuchan, no? Sí. Sí. Ya. Lo que a mí me llama positivamente la atención, yo soy uno medio bruto, medio desperdigado de repente, pero a mí lo que me llama positivamente la atención de esta circunstancia última, digamos, en torno a la marcha y lo demás, la porfía de los pobres, esa que no se agota, que no se acaba, que no renuncia, que no se extingue, que está llena de estoicismo, que está llena de entereza, de fortaleza, de resistencia, pongámosle más adjetivos. Pero lo único que yo veo al final de todos estos conceptos y adjetivos que le podemos poner, pueden ser cientos, ¿cierto?, es la continuidad histórica. La continuidad histórica de tu hermano, la continuidad histórica del hermano de la Cecilia Radrigán, de todos los otros compañeros que no son perennes, no han dejado de resistir. Y el traerlo es como, bien, o sea, están, y nosotros estamos con ellos. Y eso tiene que ver con esta porfía de los pobres.
Mira, las circunstancias son duras en este tiempo, los discursos son súper ácidos en contra de los caídos, de los demonizados, qué sé yo, toda la lucha de derechos humanos en general. Pero no solo de ellos, po, también de la ley antitoma, decías tú, de la ley de gatillo fácil, de los autonomistas, de la gente que está con el mundo mapuche, etcétera. Si no hay o no ley antiterrorista nueva, etcétera. Pero es la misma porfía nuestra. Y ese valor a mí me da mucha energía positiva el sentir que tu hermano, el hermano de la Cecilia y otros están con nosotros. Puede que te derroten, de hecho nos han derrotado históricamente en lo judicial, en lo legal, en lo económico, bla, 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 lo que queráis. Pero lo que yo rescato es esto, el estoicismo, la entereza, la fortaleza, la resistencia, las voces de esa resistencia. Y puedo decir positivamente que estos compañeros siguen vivos porque su lucha sigue viva y se rescata, se renueva. Y esta mirada distinta que yo siento que se le da un poquitito hoy día a la lucha de derechos humanos, más en función del legado político que de la lucha judicial que finalmente queda estancada, que reclamada y no reclamada, que tiene unos conflictos por aquí y por allá, etcétera, sino que tenga una expresión dura de carne, de verdad, de metal, de acero, de nunca claudicar y que entendáis que tu hermano y tus familiares, nosotros los recordamos, ¿no? Es súper emocionante, te lo digo de verdad, el ver la silueta, porque te confirma, te ratifica que ellos no serán olvidados por una parte y que seguimos en las mismas circunstancias, seguimos luchando. La entereza es nuestra vida. Entonces yo estoy muy feliz por este aspecto. En lo judicial, claro, puede estar más o menos contento, estará más o menos institucionalizado, más o menos cerca del gobierno, del PC y otros compañeros de las líneas históricas de derechos humanos, etcétera. Pero lo que yo rescato de todo esto es esta última parte. De verdad les agradezco que se hayan vinculado y que efectivamente en la marcha era una demostración de la porfía, de la resistencia. Del, y no la marcha solo el nunca más. No, oye, es muy probable que si seguimos y nosotros desarrollamos, haya hartos nunca más nuevamente. No, no lo olviden, no lo olvidemos. Si nosotros no llegamos a desarrollar movimiento popular, va a pasar exactamente lo mismo. No, eso no va a variar, no va a cambiar. Entonces el pedir por nunca más es como, entre comillas, miremoslo, demos una vuelta a esa situación. Entonces, lo más probable es que los pobres sigan siendo reprimidos, lo más probable es que los pobres sigan sumando mártires a sus causas, ¿no? Entonces, el que logremos desarrollar este potencial conjuntamente con el legado histórico de los 119, a mí me parece lo más relevante de todo. Eh, de verdad. Y te agradezco que lo hayan hecho así, ¿eh? Esa es mi mirada sobre este tema. Bueno, el tema que pusiste, la consigna nunca más, en particular a mí nunca me gustó, porque eso plantea como efectivamente que hay un punto en el que se acaba algo y comienza otra cosa. Y como tú dices, siempre nos han vendido el mismo dulce, ¿no? Entonces, es difícil decir y cantar nunca más y todo, cuando por un lado se está convocando a buscar a algunos desaparecidos y se hace mucho esfuerzo y propaganda y marketing en torno a una comisión de búsqueda, pero por otro lado, justamente el Gualmapo se extiende a un estado de sitio, el terrorismo de estado institucional. Nos damos cuenta como mandan nuevos contingentes a estudiar, a perfeccionarse en represión, en lucha contra los pueblos, ¿no? Nos damos cuenta de cómo tan fácilmente se aprueban leyes que van justamente a posibilitar no el nunca más, sino que el siempre más y siempre más, ¿no? Como hay
montajes hasta hace poquito, ¿ah? Como el supuesto secuestro de los Peñi en la cárcel de Angol de un gendarme, y cómo se van articulando nuevas mentiras mediatizadas para poder darle más duro, en este caso concreto, a los hermanos mapuche. Entonces, nunca más me parece una ofensa cuando se invoca así, con tanta fuerza y convicción, y vamos, no, el tema acá es, más que nunca más, el qué hacemos para terminar con la impunidad, cómo contrarrestamos el poder violento de este Estado neoliberal, colonial, que tiene todo, es racista, ¿ah? Para que los hermanos mapuches sientan efectivamente que hay una alianza con el pueblo chileno, porque en el fondo eso es todo lo que le hacen a un pueblo, es porque hay otro pueblo que lo permite. Entonces, yo creo que tenemos que tomar esas lecciones de la historia. En los 90 nos hablaron de la alegría viene, el nunca más, en fin. Y sin embargo, el primer documento que hizo el acuerdo político transversal fue la Comisión Rettig, ¿no es cierto? Y nosotros nos damos cuenta con indignación cómo ahí se ponen en el mismo nivel a personas que fueron violentados sus derechos humanos, porque fueron justamente el Estado chileno, la DINA, todos los que los secuestraron, en fin, y se los equipara y se le pone en el mismo nivel a Roberto Fuentes Morrison, el Wally, o a los escoltas de Pinochet, o a Julio Benimeli, o a Carol Ursúa, en fin, aquellas personas que fueron ajusticiadas o cayeron en acciones con grupos de resistencia, se les da la categoría de víctima de violación de sus derechos humanos. Y eso, más allá de que la doctrina internacional de derechos humanos se la pasan por el peor lugar que tienen en el cuerpo, o sea, ellos están haciendo un empate. A mí me golpeó fuerte eso en esos años 90, cuando veo en el informe Rettig, porque me puse a buscar, ¿no?, algún represor si estaba, porque había en el muro del memorial del cementerio ya estaban escritos algunos nombres. Dije, esto tiene que venir de algún lado. Y estaban ahí. Y uno va al centro de documentación del Museo de la Memoria, de muchos, y si uno digita esos nombres, sale que la comisión llegó a la convicción de que eran víctimas de violación de derechos humanos. Entonces, ahí parte el negacionismo, ahí parte la traición a las luchas. Y nadie lo cuestiona. En fin, y en estos momentos hay una campaña que es bonita de plantar árboles en nombre de las y los compañeros. Pero se plantan árboles, pero es ese mismo Estado que está participando ahí en la foto y todo el que está reprimiendo a los mapuches, o es ese mismo Estado que le sigue pagando las defensas a los peores genocidas que están en Punta Peuco y otros que entonces, ¿cuál es el nunca más? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Cuando la comisión que tanto agitan de búsqueda de los desaparecidos, que lamentablemente nuevamente hay familiares que cifran esperanza en eso, pero no se preocupan de José Buenante. No hay ninguna intención por ubicar el cuerpo de José Vergara, que lo tomaron desaparecido desde su casa, Carabineros de Alto Hospicio. Ahí no se habla en esa comisión de búsqueda, en fin, de Ramón Pacheco, no se habla de los compañeros que han sido secuestrados y están desaparecidos por acción de agentes del Estado. Desde el año 2001 en adelante hay 6 casos presentados en los tribunales y está súper bien documentado y identificado incluso a los represores, ¿no? El primer caso es de enero del 2001, ¿no?
Hugo Arizpe Carvajal, un hombre que andaba con sus copitas, era un cuidador de auto, y lo llevan preso a la cárcel de Hacha. Y en un motín que hubo una situación confusa, entra antimotines de gendarmería y ese día se pierde Hugo Arizpe. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un pretexto nuevamente para decir el tema de los derechos humanos a este gobierno, a este Estado, le es muy sentido, ¿ah? Y nos sacamos la foto y cerramos un capítulo. No, el capítulo no se va a cerrar hasta que cada represor responda por su responsabilidad, hasta cada ministro de autoridad política asuma que bajo su mandato, como Lagos, como Bachelet, como Piñera, hubo una persona que fue detenida y está desaparecida. Entonces, el nunca más para mí me parece que es una afrenta, es una afrenta. Y creo que lamentablemente esta comisión, me enfoco mucho en esa comisión porque me duele cuando juegan con las expectativas de los hijos, de las hermanas, de las mamás que aún están vivas y les prometen que van a encontrar algo y resulta que es todo para las fotos nomás, es todo para lavarse la imagen. Fíjate que a mí me parece que incluso ¿de qué estamos hablando cuando estamos dialogando con autoridades que siguen aumentando los presupuestos a las Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas que son cobardes, ladrones, porque ¿qué hay que estar pagando a científicos que vayan a investigar dónde están? Si bastaría con que hablaran los criminales que siguen siendo parte de un ejército o de una policía que recibe millones de pesos para su sustento y para sus jubilaciones y todo lo más, y están hechos para reprimir al propio pueblo. No tienen ninguna otra labor, no hay enemigos, más que el enemigo interno. Entonces, creo que aquí este gesto de los 119 también ha sido muy importante para atraer no solo un pueblo que es ingobernable, sino que también un pueblo que es inteligente y sabe inteligir este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de garantías de no repetición, por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí hay que desmontar estas máquinas de matar y torturar y vulnerar y mentir y esconder, que son las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Entonces, en ese sentido, creemos que esta resistencia de la que hablamos, estas voces en resistencia, están empujando esta primera línea con verdad que es la que nos permite darnos cuenta y que ellos no piensen que basta con tomar algunos casos emblemáticos, como decía Correa, y con eso los dejamos tranquilos o transamos unas pensiones, sino que aquí viene un camino que es grande, que es fuerte y que es muy poderoso y requiere mucha lucidez. Y en ese sentido se agradece enormemente al colectivo Los 119, que trae la lucidez de sus fallecidos, pero la trae a un punto de presente en que nos quieren engañar nuevamente. Y bueno, yo no sé, tal vez me estoy adelantando, tal vez quieras decir algo más, Omar, o tú mismo, Roberto, pero ya tenemos que empezar a despedirnos. Ha sido muy grato tenerte aquí. Yo por mi parte me despido. No sé si Omar quieres decir algo y después dejamos para el último a Roberto. Yo, mira, lo que quería decir es básicamente que las voces en rebeldía son un tema que para nosotros, y yo me siento parte de ello, nosotros no le creemos a nadie, no le creemos al sistema, no le creemos al gobierno, no le creemos al Estado. Le creemos a nuestros muertos, son nuestros muertos, no lo olviden. No, son los nuestros, son nuestras familias, son nuestros amigos, nuestros compañeros. Estas voces en resistencia son duras, nosotros no tenemos que demostrarle nada al sistema, tenemos que combatirlo. Así como lo combatieron todos los 119, así como lo combatieron todos los militantes en resistencia, antiguos, no tan antiguos, los actuales y los futuros. Entonces el sistema, nada, nosotros tenemos claro que estas voces en resistencia se van lamentablemente pasando de puesto en puesto, ¿no?
pero demandarle al sistema, nada, al sistema hay que combatirlo, a la burguesía hay que derrotarla. Ellos usan toda su infraestructura y eso lo sabemos, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Ley antiterrorista, ley antitoma, ley, qué sé yo, para cualquier cosa que tenga olor a movimiento popular, o autonomía, o autogestión, o que nosotros seamos capaces de organizarnos para resistir, allá vamos. Porque la resistencia implica choque, implica beligerancia, implica conato, implica contacto. Y tienen que regularlo, y lo regulan a su favor, no el nuestro. El pensar que este gobierno o algo parecido a este gobierno nos va a defender es absolutamente iluso. No, no existe esa opción. Por lo tanto, desde la voz en resistencia, que quede claro que en definitiva nosotros no pedimos respuesta. El nunca más es un tema de ellos, con su moral. No es su sangre, es su moral la que están pagando. Entonces, eh, las voces en resistencia resisten y combaten también. Y ese es el llamado, a combatir al sistema, a combatir al gobierno, a combatir al Estado, a combatir a la municipalidad. Ese es el legado de las siluetas, y las siluetas tienen nombre. Y si investigamos los nombres y las actividades y las acciones que lo llevaron a que fuera empresa de la represión, era esto mismo, no era otra cosa. Entonces no nos enredemos de nuevo. Voces en resistencia son esto, y vamos a seguir resistiendo, todos. Eso, Roberto, yo me alegro de que estén ustedes, me alegro del tema de la silueta, que lo encuentro espectacular desde el punto de vista estético también. Creo que es una cuestión súper fuerte para nosotros. No hablo de ellos, no hablo de lo que les importa a estos otros señores, le hablo de lo que representa para nosotros, para la gente que está en lucha y en resistencia. Gracias, Roberto. Sí, yo quería agregar que la actividad de conmemoración no se agotó el 22. El día 23 estuvieron ahí en el Museo de Bellas Artes, un lugar donde, un espacio de la... Es una institución que dedicada al arte, donde tiene un público, donde tiene una línea editorial, pero fue todo esto como convulsionado por estas imágenes y por la dinámica que se generó, y que creo que eso fue bueno, ¿eh? Que el público que habitualmente un día domingo iba al museo se encontró con otra muestra, y una muestra que tenía mucho sentimiento, una muestra que estaba con muchos actores, muchas, las familias, los compañeros, estaba la olla común Luisa Toledo ahí brindando un plato de lentejas rico, caliente. Fue más que una exhibición, fue una demostración de la belleza que puede ser un pueblo organizado, un pueblo preocupado de las cosas, como tú dices, Omar, que importan, que le son esenciales. Y adentro hicimos un conversatorio bastante interesante que abordaba el tema justamente de cómo nos pega el sistema desde el cuarto poder, cómo la hegemonía de los medios de comunicación y la posverdad son justamente sus instrumentos, así como el catre para torturar, en fin, o los vehículos de los pacos en Gualmapu. Y en ese evento nosotros lanzamos un boletín que justamente hace un análisis de los montajes a lo largo de la historia. Los montajes no comienzan en el 73 y se acaban en el 90, los montajes están de antes, Santa María de Iquique, en fin, un montón de masacres, La Coruña, en fin, todos fueron apoyados por el silencio, por la mentira y por la falsificación de la realidad que hace el poder. Y nosotros sacamos este boletín. Este boletín que justamente se llama El enemigo interno, porque eso somos para ellos. La doctrina de seguridad nacional a todo aquel que es distinto, que es insumiso, a toda aquella que no va de acuerdo al canon del poder patriarcal, machista, colonial, lo pone en la mira de su fusil, en fin, o le tiene reservado un espacio en su cárcel. Y en este boletín nosotros justamente hablamos de otros montajes, hablamos del por qué, del por qué un Estado gasta tantos recursos justamente en
en la guerra psicológica contra la subversión, ¿por qué el pueblo mapuche hoy es objeto de tanta mentira y de tanto acoso? Entonces, yo les recomiendo este boletín. Tenemos todavía algunos números. Le voy a hacer llegar uno a Voces en Rebeldía, perdón, a Voces en Resistencia, porque creemos y tenemos en los medios populares, libres, autónomos, los consideramos nuestros aliados. Creemos que cada fanzine, cada boletín, cada programa de radio como es una trinchera más que nosotros tenemos que valorizar, apoyar. Si hay una completada, si hay una Lucatón para apoyar, hay que estar ahí porque necesitamos que nuestros medios alternativos crezcan, que cubran más espacio y que le disputen a las personas en cada población, se la disputen a la tele que vende mierda. Creemos que la prensa popular, en fin, que lo que hacen los comunicadores en cada lugar de este territorio sea apoyado, ¿no? Y entonces yo me despido valorizando y agradeciendo esta invitación y justamente dándole mi agradecimiento y mi apoyo y mi estímulo a cada persona, a cada hombre que como Francisca Sandoval sale a ser de la verdad un instrumento de liberación. Sale a cubrir la lucha, la marcha del pueblo. Así que en nombre de todos los que participamos, que somos más que el colectivo 119, ahí está el Centro Cultural 119 Esperanza, hay muchos colectivos, el Museo del Estallido Social, diferentes compañeros que se apiñaron en este desafío. A nombre de todo ello, un abrazo a todos los comunicadores y comunicadoras populares. Muchas gracias, Roberto. Todo nuestro Muchas gracias. sí. Y saludos para todos ustedes, para todos los que están luchando en este momento, los que estamos resistiendo desde diferentes trincheras. Y nos encontraremos en el próximo programa de Voces en Resistencia. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua.